Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 6, clase 99. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar a las almas que habían sido muertas por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Comienzo de la tribulación. Durante esta condición mundial, el Señor abre el quinto sello y da comienzo a lo que la Escritura llama la tribulación, una etapa que durará 3 años y medio, y en la que muchos hijos de Dios morirán por delatar a este impostor malvado autodenominado Dios ante los hombres como el anticristo, el peor enemigo humano que tiene el reino de Dios en la tierra. El hecho que lo identificarán como el anticristo será porque presentará un tratado de paz entre Israel y los palestinos, para que los israelitas puedan construir su tercer templo y volver a realizar sus oraciones, los sacrificios de animales y ofrendas, ya que están totalmente confundidos porque siguen esperando a un Mesías que ya vino hace 2000 años, pero no lo supieron reconocer. El obrar de los dos reinos son totalmente opuestos. Es importante destacar que el reino de las tinieblas es totalmente opuesto al reino de la luz. Siempre actúa de manera contraria. El Señor Jesús primero comenzó su ministerio como sacerdote y luego se convirtió en el Rey del universo. El anticristo aparece y hace todo lo contrario. Primero comienza reinando sobre los hombres para después engañarlos, proclamarse Dios y sentarse en el templo para declararse Salvador espiritual del mundo. Esto también se puede apreciar en la forma de proceder de cada reino en la conquista por obtener la lealtad de los hombres. Es totalmente al revés. En el reino de la luz, la transformación espiritual se produce de dentro hacia afuera. Dios habla al espíritu del hombre, que medita en la palabra y la guarda en su corazón. Luego, el alma toma de esa información y la expresa a través del cuerpo. Esa es la manera que tiene el Creador de proyectarse en la tierra a través del hombre que creó. Ese era su plan original, proyectarse y disfrutar de su creación a través del cuerpo de los hombres. El reino de las tinieblas actúa de la manera contraria para denigrar al hombre y eliminarle toda manifestación espiritual. Primero, atrae la atención de la carne para tentar al alma y, una vez que ha captado su atención y la ha contaminado con el lenguaje de la esencia del mal, incita al espíritu del hombre para que acepte y proceda de la misma manera, en contra de los mandamientos y de la voluntad de Dios. Esa es la manera en que las tinieblas actúan sobre los hombres para anular la participación del Creador en el mundo y hacer que hagan todo lo contrario al propósito divino. El hombre que actúa de esta manera permite que Satanás se apodere de la creación y la destruya. Juan, capítulo 1, versículos 10 al 12. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El rechazo a Jesús del pueblo escogido. El pueblo hebreo fue escogido por Dios para preparar el camino para la venida del Mesías. Y a pesar de que el Señor utilizó a muchos profetas para anunciar su llegada, cuando apareció no lo identificaron y lo rechazaron. En consecuencia, todavía lo están esperando y continúan bajo los rudimentos del viejo pacto. Como dice la Escritura, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y era tan grande el desconocimiento espiritual de los sacerdotes de Dios en el momento en que el Señor Jesús vino a la tierra, que fueron ellos mismos los utilizados por el reino de las tinieblas para crucificarlo. Génesis, capítulo 29, versículo 27. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. Una semana equivale a 7 años. Esta cita bíblica hace referencia al momento en que Jacob trabajó 7 años para su tío Labán,
a cambio de poder casarse con Raquel, su hija menor. Sin embargo, Labán lo engañó y, en el día de su boda, le ordenó a Lea, su hija mayor, que entrara en la tienda y durmiera con él. Labán, astutamente, sabiendo del amor que Jacob sentía por Raquel, le ofreció trabajar otra semana como pastor de su ganado para pagar la dote de ella. Es decir, otro lapso de tiempo de 7 años para entregarle también a su hija menor. Este versículo deja claro que la semana a la que se refiere equivale a 7 años. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Últimos 7 años para el regreso de Jesús. El quinto sello que se abre determina los últimos 7 años que faltan para el regreso del Señor Jesús, la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, y se identifica por el pacto de paz que se va a confirmar con muchos, especialmente entre el pueblo hebreo y los árabes, y por la construcción del tercer templo, tan anhelado por los israelitas. Tratado de Paz Mundial. En el momento en que se abra el quinto sello, este siniestro personaje ya será muy conocido en el ámbito político mundial y será alabado por multitudes por su carisma, su capacidad de persuasión, su habilidad para descifrar enigmas y su extraordinario conocimiento, entre otras cualidades que impactarán a las masas. Con un discurso sumamente pacifista, ofrecerá desarrollar prácticamente un paraíso en la tierra, sin terrorismo ni armas nucleares, sin hambruna ni pestes, y conducirá al planeta a un nuevo orden mundial. Establecerá con gran éxito un programa de paz y seguridad enfocado principalmente en lograr la armonía entre árabes e israelitas, y permitirá que estos últimos construyan el tercer templo. La Biblia se refiere a este tratado de paz como el Pacto Santo, dadas también sus implicaciones religiosas. Estará relacionado con la reconstrucción del tercer templo y la reanudación de los sacrificios de animales en el altar, una práctica fundamental en los cultos hebreos hasta la destrucción del templo por los romanos 2000 años antes. Estos acontecimientos se llevarán a cabo en un periodo aproximado de 3 años y medio, cautivando a las multitudes y preparándolas para el mayor engaño que las tinieblas van a llevar a cabo con los hombres que no conocen la verdad, hacerles creer que la bestia es Dios morando junto con los hombres. Actuación destacada del anticristo. Entonces, la actuación de este destacado representante del reino de las tinieblas será fundamental para resolver el problema de la construcción del tercer templo, ya que la explanada donde estuvo el segundo templo y donde se debe construir el tercero está situada en la cima del monte Moriah, conocido hoy en día como Monte del Templo, en el centro de la antigua Jerusalén. En la actualidad, en ese terreno está construida la cúpula de la roca y el noble santuario, Al-Haram Ash-Sharif, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, después de la Meca y Medina. Construcción del primer y segundo templo. El primer templo se construyó en ese lugar bajo la dirección del rey Salomón y fue consagrado en el año 960 a.C. Los babilonios lo arrasaron durante el saqueo de Jerusalén en el año 587 a.C. Los judíos lo volvieron a edificar bajo el liderazgo de Zorobabel en el año 515 a.C. En el año 19 a.C., el rey Herodes I, rey idumeo de Judea, que por aquella época formaba parte del Imperio Romano, ordenó ampliar y embellecer el complejo del templo. Esto ocurrió poco antes del nacimiento de Jesús, que tuvo lugar alrededor del año 4 a.C., y las obras no finalizaron hasta el año 64 después de Cristo.
Para facilitar la construcción del templo, se niveló la cima del monte Moriah, se construyó un muro de contención alrededor y se rellenó el hueco resultante con piedras y tierra. Parte de ese muro permanece en pie hasta el día de hoy y se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Mateo, capítulo 24, versículo 2. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, los romanos saquearon a Jerusalén y destruyeron el templo. No dejaron piedra sobre piedra, cumpliendo así la profecía de Jesús. La imposibilidad de construir el tercer templo. Jerusalén quedó bajo dominio romano/bizantino hasta que los árabes musulmanes la conquistaron en el año 638 después de Cristo durante el gobierno del segundo califa, Umar ibn al-Shattab. Este mandó construir una mezquita de madera sobre la muralla más meridional del noble santuario, que luego se reemplazó por una estructura de piedra en el año 705 después de Cristo. Es lo que se denomina la mezquita de Al-Aqsa, que todavía existe en la actualidad. Además, en el año 687 después de Cristo, Abd al-Malik, quinto califa de la dinastía árabe de los omeyas, ordenó construir una segunda mezquita, la hermosa cúpula de la roca, sobre la roca donde estaba el altar del templo judío, y donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Esta mezquita aún permanece en pie. La roca también es sagrada para los musulmanes, ya que es el lugar desde el que creen que el profeta Mahoma realizó su viaje nocturno a los cielos. Dada la relevancia de este lugar, es evidente que los musulmanes nunca consentirían que los judíos reconstruyeran su templo allí, y es muy improbable que estos accedan a construirlo en otra parte. En la actualidad, existe un movimiento creciente en Israel y entre los judíos de todo el mundo que, impulsado por el Temple Institute, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, pide la reconstrucción del templo. De hecho, hay indicios de que gran parte de este ya se ha prefabricado. Solo hace falta ensamblarlo. El Instituto del Templo también ha fabricado las vasijas y las prendas sagradas que se han de usar en él. Aunque Israel controla Jerusalén, la zona del monte del templo sigue bajo el control de los musulmanes, en particular del gran muftí de Jerusalén. La única forma de que israelíes y musulmanes lleguen a un acuerdo de paz para que se pueda reconstruir el templo será mediante la intervención de alguien con una gran capacidad de mediación, que precisamente la tendrá el jinete que llegó montado en el caballo amarillo, el falso Mesías. Este acuerdo de 7 años tendrá que ser el fruto de negociaciones muy ingeniosas, no solo para la construcción del templo en el monte, sino también para toda Jerusalén, ya que actualmente es un problema imposible de resolver. La mayoría de los israelíes han jurado que nunca la cederán ni la compartirán, ya que la consideran su capital eterna. David Ben-Gurión, 1886 a 1973, primer ministro de Israel, prometió: nos apoderamos de Jerusalén y no la entregaremos hasta que haya muerto en su defensa el último hombre y la última mujer. Cualquiera que sea el coste, no la entregaremos hasta que haya muerto el último judío. Esa es la opinión de todo el pueblo judío. Por otra parte, los palestinos, que llevan viviendo allí más de 1000 años y la denominan Al-Quds, la Santa, quieren que su capital sea Jerusalén Oriental, que los israelíes capturaron en la guerra de 1967. Sucesivos gobiernos israelíes han rechazado de plano esa propuesta. Cualquier intento de expropiación por parte de los israelíes conduciría a un enorme conflicto religioso que traspasaría los límites de la región. En consecuencia, este hombre será reconocido y alabado mundialmente, ya que después del pacto de paz,
va a permitir que este hecho humanamente imposible se convierta en una realidad.